La solicitud llegó por un canal que rara vez usaban para vuelos civiles. Un mensaje conciso, sin firmas visibles, con un número de referencia y un punto de contacto en una oficina estatal que no solía pedir helicópteros fuera de temporada. Querían un piloto con experiencia en montaña, capaz de sostener estacionario en valles estrechos y ejecutar inserciones cortas. Pago al contado, seguro aparte, equipo de comunicación provisto por ellos. El encargo no decía búsqueda y rescate. Decía reconocimiento y apoyo a campo. A él le bastó con leer entre líneas. Si pagaban así y pedían silencio, no era un traslado de rutina. Se presentó al amanecer en una pista secundaria, una franja de asfalto vieja junto a hangares que olían a combustible añejo. Allí lo esperaban 2 personas con chaquetas sin insignias, botas nuevas y un maletín rígido. Sobre una mesa plegable desplegaron un mapa topográfico con rutas marcadas en rotulador. 6 valles, 3 cordilleras, 2 posibles zonas de aterrizaje en claro. Indicaron alturas y vientos habituales, patrones de turbulencia en sotavento y un punto señalado con un círculo rojo junto a un arroyo. Él preguntó qué buscaban exactamente. Ellos evitaron la palabra. Dijeron: necesitamos que vuele estos sectores, detecte actividad anómala y nos ponga a 2 hombres en el punto si la hay. ¿Actividad anómala? ¿Cómo qué? Se limitaron a abrir el maletín. Dentro había un visor térmico ligero, un panel con frecuencias ya programadas, 2 balizas de mano y un sobre con fotografías de huellas sobre nieve vieja. No eran de bota, no eran de oso, eran alargadas, con dedos marcados y arcos profundos, y la escala, una navaja al lado, no dejaba espacio a interpretaciones. Él miró las fotos sin decir nada. Llevaba años volando personal científico, guardas forestales, cuadrillas de incendios. Había visto marcas raras, sombras engañosas, hasta osos erguidos sobre piedras. Pero esas proporciones no entraban en su catálogo mental. Uno de los hombres dijo: animales grandes, depredadores. No queremos turistas ni cazadores allí arriba. Usted nos deja y vuelve a buscarnos cuando demos la señal. Luego, la frase que, con el tiempo, se repetiría como un eco incómodo. Si lo ve, mantenga distancia, no intente seguirlo, solo marque coordenadas. Si lo ve... ¿Qué? Revisó el helicóptero, un liviano de 2 palas, fiable pero nervioso con ráfagas, con la calma de siempre. Niveles, líneas, pernos, filtros. Aseguró las puertas, ató el maletín, verificó el gancho de carga por si pedían extraer equipo. A las 07:42 despegó con los 2 hombres en la cabina posterior, auriculares puestos, miradas fijas en el vidrio. El viento cruzado sacudía más de lo deseable, pero la visibilidad era aceptable. En minutos dejaron atrás el área agrícola y entraron a un mosaico de laderas empinadas, bosques cerrados y claros helados donde el sol apenas tocaba. La radio de ellos permaneció muda. La suya, en frecuencia de torre, solo dio salida y silencio. El primer valle no ofreció nada. Vacas en terrazas, techos de chapa, columnas de humo perezoso. El segundo tampoco. Árboles altos, troncos caídos, una carretera forestal semienterrada. En el tercero, el viento se arremolinó al girar sobre una cresta y el helicóptero osciló como barco breve. Corrigió con pedal, metió colectivo, mantuvo 55 nudos y siguió el cauce de un río angosto que corría oscuro entre rocas. Entonces, en el borde de visión, algo cruzó una lengua de grava. No en 4, en 2. Un movimiento corto, perpendicular al cauce, que se perdió bajo pinos. Él no dijo nada. Redujo apenas y trazó un círculo amplio sobre el área, respetando altura para no provocar turbulencia que delatara su presencia. Los hombres atrás se inclinaron hacia el mismo punto. El visor térmico devolvió manchas tibias de sol en roca y sombras frías de bosque húmedo. Durante 10-15 segundos no apareció nada. Luego, en el límite entre claro y sombra, una firma térmica vertical se separó del fondo y avanzó 2 pasos antes de desaparecer de nuevo. 2 pasos, erguidos. No había ganado suelto allí, no había senderistas a esas horas. ¿Qué otra cosa podía proyectar un calor así y moverse con esa cadencia? Él marcó las coordenadas, anunció por el intercomunicador interno actividad en sector Bravo 3 y mantuvo vuelo lento, derivando lo justo para no estar nunca encima del punto. El valle se estrechaba.
Al oeste, una pared de roca interrumpía la ruta directa. Hizo un viraje amplio, regresó por la otra orilla y volvió a cruzar visual. En ese segundo sobrevuelo vio algo más concreto. Ramas altas, a más de 2 metros, desviadas en abanico a lo largo de un corredor que seguía paralelo al río. No estaban rotas como por ventisca, estaban peinadas, como apartadas por algo grande. También vio, junto a una piedra plana, 3 troncos finos colocados en ángulo, formando un triángulo tosco. No era basura ni madera caída al azar, era deliberado. ¿Para quién era ese marcador? Los hombres pidieron bajar. Él evaluó el terreno, un banco de grava estable a 300 metros del punto, con aproximación limpia desde el sur y espacio justo para tocar y salir. Hizo una pasada a 30 pies, verificó remolino y obstáculos y asentó el helicóptero con patines suaves. Los dos descendieron cargando mochilas cortas, balizas y un tubo que no parecía de pruebas ambientales. La señal fue clara. 30 minutos. Si no respondemos, espera la señal luminosa. Si no la ves, te vas. Asintió. No preguntó qué señal. En estos trabajos a veces era mejor no saber. Despegó ligero, subió a 500 pies AGL y orbitó en silencio, alternando ojos y visor térmico. El valle, desde arriba, parecía un animal dormido. Nada se movía, pero todo estaba atento. Al minuto 8, una ráfaga traicionera lo empujó hacia la ladera, compensó y salió a claro. A los 15, vio, en térmico, 2 manchas frías desplazándose en diagonal, los hombres, y una tercera, más grande, manteniendo distancia a contraluz de árboles. No era una ilusión del sensor. El calor dibujaba una columna amplia y un par de apéndices largos que se desplazaban pendulares. Él apretó la mandíbula, controló la pulsación en los pedales, no descendió. En el minuto 17, por el canal privado, una voz en sus auriculares. Contacto visual indirecto, mantén posición, no bajes. El tono era plano, como quien informa que encontró la valla correcta. ¿Cómo se informa algo así sin que se te rompa la voz? Él solo respondió, recibido. Mantener posición en un valle así era un ejercicio de paciencia y precisión. Ajustar potencia cuando el aire frío te hunde. Calcular deriva, no confiarse con el viento que rebota en las paredes y vuelve por detrás. A 400 pies, la firma térmica desapareció. A 350 reapareció más adelante, como si hubiese cambiado de curso siguiendo el río. ¿Jugaba con ellos? ¿O era simplemente su manera natural de moverse? Pasaron 24 minutos. Vio la señal. Una luz breve, 2 destellos desde el claro pactado. Entró en descenso en curva, controló la variación de presión y posó patines otra vez en la grava. Los hombres subieron rápido, respiración contenida, ojos sin brillo. No había euforia, no había bromas. Cerraron puertas, dieron pulgar arriba. Él metió potencia y levantó. A 200 pies, el hombre de la derecha dijo algo que no pidió ser anotado. No lo sigas, no lo mires. Saca el helicóptero de aquí. Era una orden, pero también parecía otra cosa. Un consejo aprendido a golpes. El vuelo de salida fue corto y eficiente. Al cruzar la última cresta, justo cuando el valle quedaba atrás, el visor térmico emitió una imagen que, por más tiempo que pasara, no olvidaría. En el borde del bosque, a cielo abierto, una silueta vertical parada inmóvil. No se escondía, no corría, estaba allí. Como si supiera dónde mirarían los que se alejaban. La firma térmica no dejaba lugar a truco. Masa, calor, altura. Él sostuvo el helicóptero nivelado 2 segundos, solo 2, y luego siguió su ruta. No por miedo, por sentido común. ¿Qué se espera que haga un piloto en un caso así? ¿Quién le enseña a uno a lidiar con lo que no entra en manuales? Aterrizaron en la pista secundaria a media mañana. Desconectó, registró tiempos, llenó lo que debía llenar. Los hombres no se quitaron los auriculares hasta que estuvieron dentro del hangar. No hablaron del tema. Ni una palabra sobre lo visto ni sobre lo que planeaban hacer después. Solo le entregaron un sobre con el pago, le pidieron la factura habitual y antes de irse le devolvieron el visor térmico. Uno de ellos se detuvo en la puerta y sin mirarlo del todo dijo: «Gracias por no acercarlo más». Luego desaparecieron. Esa tarde, solo en el hangar, él volvió a proyectar en la mente el borde del bosque, la figura quieta,
la sensación de estar siendo observado desde abajo mientras ellos tomaban altura. Había volado incendios con llamas lamiendo los patines, había rescatado gente herida en cornisas, había hecho evacuaciones nocturnas en tormenta. Nada se parecía a esto, no por el peligro inmediato, sino por la certeza incómoda de haber rozado un límite. Si lo estaban buscando, ¿era para estudiarlo, para ahuyentarlo o para otra cosa que nunca pondrían por escrito? Esa fue la primera jornada. La bitácora anotó solo coordenadas, vientos y tiempos. El resto lo guardó en silencio, como guardan los pilotos las cosas que no caben en el margen de observaciones. Y sin embargo, al caer la noche, una pregunta quedó colgando sobre la mesa del hangar entre mapas y herramientas. ¿En cuántos valles más, lejos de cualquier ojo, alguien había visto lo mismo sin atreverse a decirlo? No esperaba volver tan pronto, pero la llamada llegó apenas 4 días después. Esta vez no hubo mapa desplegado ni explicaciones, solo una frase, mismo punto, nuevo objetivo. Necesitamos a alguien que ya conozca el terreno. Aceptó sin hacer preguntas, no por valentía, sino porque la manera en que hablaron no dejaba espacio para negarse. El pago sería mayor y la condición la misma. Silencio absoluto. A las 05:36, el helicóptero se elevó sobre la bruma matinal. El sol apenas asomaba por detrás de las crestas y la niebla cubría el valle como un mar inmóvil. Esta vez, la tripulación no eran 2 hombres, eran 3, todos con mochilas más pesadas, radios encriptadas y una caja metálica asegurada con cinchas industriales. No hablaron durante todo el ascenso. Sus rostros parecían más tensos que antes, como si supieran algo que él aún no. La ruta era idéntica, pero algo en el ambiente era distinto. El aire parecía más denso, los valles más quietos. A medida que se internaban, la señal térmica del panel comenzó a marcar pequeños parches calientes en zonas de sombra, como si hubiera animales escondidos, aunque demasiado estáticos para ser ciervos. Nada se movía, pero todo estaba allí esperando. Al llegar al tercer valle, el mismo de la primera operación, notó una diferencia evidente. La línea de árboles cerca del arroyo mostraba ramas dobladas en abanico más amplias que la última vez. Algunas estaban recién partidas, la madera aún clara en las astillas. Alguien, o algo, había pasado por allí hacía poco, y no era pequeño. Marcó las coordenadas y sobrevoló en círculos amplios para evaluar el terreno. En ese momento, uno de los hombres en la parte trasera le dio una instrucción corta. Desciende en el claro secundario, no en el original. Él no discutió. Ajustó el rumbo hacia el norte, siguiendo el cauce del río, y localizó un claro estrecho a 200 metros de la zona anterior. Era una superficie irregular, con rocas dispersas, no ideal para aterrizar, pero posible con precisión. Posó el helicóptero con los patines en un ángulo leve y mantuvo el motor encendido. Los 3 hombres descendieron en silencio. Uno colocó una baliza en el suelo, otro extrajo la caja metálica y la arrastró hacia el interior del bosque sin titubear. Ninguno miró atrás. No era un patrullaje, era una operación planeada. Él mantuvo vuelo estacionario a baja altura, retrocedió unos metros para tener mejor visual y activó su visor térmico. Pasaron 3 minutos, luego 5. Entonces, en el borde del bosque, entre las sombras, apareció de nuevo esa firma térmica que lo había inquietado la primera vez. Alta, ancha, perfectamente erguida. Esta vez no eran solo 2 pasos. La figura se mantuvo quieta, como si lo estuviera observando desde dentro. No se movía, pero tampoco desaparecía. Era calor humanoide en un lugar donde no debía haber nadie. Marcó coordenadas mentales y observó. Uno de los hombres, el más rezagado, pareció notarlo también. Se quedó un segundo detenido, mirando hacia la misma dirección, y luego apuró el paso hacia el interior. ¿Lo había visto también, o solo lo había sentido? 10 minutos después, recibió una señal corta por el canal privado. No era un mensaje claro, solo un código que indicaba «espera en posición». Orbitó en círculos amplios sobre el valle, atento al visor. El tiempo pasaba lento, el combustible bajaba. Y entonces algo cruzó el claro. No fue un animal, no fue una sombra vaga, fue una figura completa, bípeda, moviéndose con zancadas largas y fluidas, desde un extremo del bosque al otro,
justo en el límite donde la niebla se levantaba. El visor térmico la delineó perfectamente. Cabeza sin cuello aparente, brazos largos que colgaban más abajo de lo normal, masa corporal sólida. Caminaba sin apuro, como si no le preocupara ser vista. Martilló el colectivo suavemente para mantener altitud. Su pulso se aceleró. No estaba viendo una historia contada en un bar, ni un video borroso de internet. Lo estaba viendo él, desde el aire, sin filtros ni exageraciones. Y la criatura no estaba escondiéndose, se estaba mostrando. Durante 3, tal vez 4 segundos, la figura giró levemente la cabeza hacia la dirección del helicóptero. No hubo reacción de sobresalto, solo ese gesto mínimo que, inexplicablemente, le hizo sentir que no era él quien observaba, sino el observado. Luego, la figura desapareció entre árboles altos como si nunca hubiera estado ahí. No corrió, simplemente se internó con un silencio antinatural. A los 20 minutos exactos, una bengala blanca se elevó desde el interior del bosque. Era la señal acordada. Descendió al claro, tocó patines en la grava y los hombres subieron en silencio, sudorosos, con la caja metálica ahora visiblemente más ligera. Ninguno habló durante el vuelo de regreso. Él tampoco. Lo que había visto no necesitaba comentarios. Cuando aterrizó en la pista secundaria, se bajaron rápido y desaparecieron en una camioneta, sin placas. Él se quedó junto al helicóptero, viendo cómo el sol empezaba a disipar la niebla sobre las montañas. Había visto algo que no tenía nombre, y ahora sabía que no era casual. Habían vuelto porque sabían que estaba ahí. Esa noche, al repasar mentalmente cada segundo del vuelo, volvió a esa mirada fugaz hacia el helicóptero. No había amenaza abierta, pero sí algo profundamente inquietante: conciencia. No era un animal que huye, era algo que observa, mide y decide. Y ahora la gran pregunta: si lo que vio no era una ilusión, ¿cuántas otras veces había estado allí? Observando, sin ser visto. Si tú hubieras estado en esa cabina, con esa figura mirándote desde la niebla, ¿habrías podido mantener la calma? Suscríbete y deja tu teoría en los comentarios. Lo que ocurrió en el tercer vuelo fue mucho más inquietante de lo que cualquiera podría imaginar. El tercer vuelo fue distinto desde el principio. No hubo mensajes cifrados ni intermediarios. La llamada vino directamente de uno de los hombres de la operación anterior. La voz, seca y sin introducciones, dijo: «Necesitamos que estés listo mañana antes del amanecer. Mismo punto. No habrá margen para error». No explicaron más. No hizo falta. Él ya intuía que algo había cambiado. La madrugada estaba más fría que las anteriores, y el cielo completamente cubierto. No habría luz lunar, solo oscuridad y la tenue claridad que el amanecer tardaría en traer. Cuando llegó al hangar, la escena era diferente. Además de los 3 hombres habituales, había 2 más, vestidos igual, sin insignias ni palabras. Cargaban con ellos equipo adicional: sensores portátiles, bolsas térmicas, una especie de antena plegable y una cámara de visión nocturna de alta gama que colocaron en el asiento trasero. Nadie explicó nada, nadie le pidió opinión. Era evidente que esta vez no se trataba solo de observar. A las 04:57 el helicóptero despegó. El viento cruzado lo sacudió apenas unos segundos antes de estabilizarse en dirección norte. En el trayecto nadie habló. El silencio era tan marcado que solo se escuchaba el rotor y el pitido de los instrumentos. Cada hombre parecía concentrado en un punto invisible, como si supieran exactamente a qué iban, pero no quisieran ponerlo en palabras. Cuando entraron al valle, la niebla era más espesa que nunca. El visor térmico mostraba zonas frías y sombras pesadas, pero ningún movimiento claro. Al llegar al punto habitual, él notó algo inquietante. El claro que habían usado como zona de aterrizaje presentaba huellas recientes. No eran marcas de botas ni de animales conocidos. Eran pisadas grandes, profundas, dispuestas en un patrón errático, como si algo hubiera estado caminando por allí durante la noche. No dijo nada. Aterrizó igual. Los 5 hombres descendieron rápido. 2 avanzaron con armas largas, que no había visto en los vuelos anteriores. Y los otros instalaron el equipo metálico atrás en el Noafer, un costado del claro junto a la línea de árboles. Encendieron luces de mano rojas y empezaron a colocar sensores en el suelo, clavándolos con precisión. Parecía un procedimiento que ya habían practicado antes,
Él, desde el helicóptero, observaba cada movimiento con el visor térmico en mano. Por un momento todo fue rutina fría, hasta que lo vio. En el límite entre la niebla y la primera línea de pinos, la silueta volvió a aparecer. Esta vez no era una visión fugaz. Era clara, firme, una figura bípeda, inmóvil, mirando directamente hacia el claro. La firma térmica era intensa, sólida, inconfundible. No se escondía, no se desplazaba. Estaba ahí, esperando. Informó por radio interna: contacto térmico, sector noroeste, a unos 80 metros. Las cabezas se giraron al unísono. Uno de los hombres levantó el visor nocturno y lo enfocó. Lo que vio lo hizo murmurar algo corto, irrepetible. No era incredulidad, era reconocimiento. Pasaron 3 segundos, y la figura dio un paso adelante, un paso largo, potente, luego otro. La niebla parecía abrirse a su paso. No había rugidos, no había carreras, solo un avance pausado, controlado, como si la criatura supiera que estaban allí y quisiera dejar claro que también los veía. Uno de los hombres apuntó su arma, pero otro le bajó el cañón de inmediato. No había órdenes gritadas, no había histeria. Era como si existiera un protocolo silencioso que solo ellos conocían. Él, desde la cabina, no podía apartar la vista del visor térmico. Cada zancada mostraba proporciones que ningún animal de la región podía tener. Más de 2 metros de altura, ancho de hombros descomunal, extremidades largas y fluidas. Cuando estuvo a unos 50 metros, la criatura se detuvo. Se giró levemente hacia el costado, como si evaluara la escena completa. En ese instante, algo ocurrió. Los sensores que habían colocado en el suelo emitieron un pitido breve, como si hubieran detectado una frecuencia desconocida. Los hombres comenzaron a registrar datos en silencio, sin mirar atrás. Él no entendía qué estaba pasando, pero la tensión era casi física. De pronto, sin previo aviso, la figura emitió un sonido grave. No era un grito ni un rugido, era un tono profundo, sostenido, casi armónico, que hizo vibrar los paneles del helicóptero. No había nada parecido en su memoria. No era un animal llamando, era otra cosa, algo que se sentía más que se escuchaba. La criatura dio un último paso, se detuvo y levantó el brazo derecho en un gesto lento, no agresivo, no amistoso, un simple movimiento como si estuviera marcando un límite. Luego se giró y se internó en la niebla con la misma fluidez con la que había aparecido. No corrió. No huyó. Se fue como si la decisión de mostrar su presencia hubiera sido suya desde el principio. Los sensores dejaron de emitir sonidos. Los hombres recogieron el equipo con una rapidez mecánica. No dijeron nada. Subieron al helicóptero en monitoración, silencio, y él despegó sin esperar órdenes. Mientras ascendían por encima del valle, miró por última vez hacia abajo. En el visor térmico, la figura ya no estaba. Solo quedaba el eco de su paso entre árboles y la sensación extraña de haber presenciado algo que no se explica en ningún manual. De regreso en la base, no hubo interrogatorios ni informes. Solo un sobre con dinero y la instrucción de no hablar con nadie. Uno de los hombres, al bajar, se detuvo un instante en la puerta y le dijo: «Hoy no viniste a cazarlo, viniste a que supiera que ya no lo negamos». Y se marchó. Esa noche, en la soledad del hangar, revisó el visor térmico cuadro por cuadro. Ahí estaba, la figura completa, los movimientos, la postura, la distancia. No era un video borroso, era una grabación clara. No era prueba absoluta, pero sí algo que ningún escéptico podría descartar fácilmente. Una resolución parcial, sí, pero suficiente para cambiar todo lo que creía saber. Y la pregunta que quedó suspendida, pesada, sin respuesta fue simple: si esa criatura decidió mostrarse así, ¿fue porque lo permitió esta vez o porque está empezando a vigilar también? Si hubieras estado en ese claro, viendo cómo esa figura se acerca en silencio, ¿habrías mantenido la calma o habrías corrido sin mirar atrás? Suscríbete, deja tu teoría en los comentarios y prepárate, porque hay historias que apenas están comenzando.